La vida divina. ¿Cuánto lo leyeron? La anterior. Yo no vine ese día. No vinieron muchos. Pues este libro los enseña. Este libro, nuestro fundador, Demos Chicaya, lo escribió, dice, con ayuno y oración. Él dice que muchas veces se puso de rodillas para que el Señor iluminaba para poder escribir este libro. Desde la comunidad de Granadilla, capítulo La Granadilla, Escuela de la Visión. Mire qué curazo este libro, le digo yo. Y yo no sé, yo no me adentro las palabras muy bien, ¿no? Porque había que estudiarlo. Pero mire qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Este libro se trata de las dos charlas anteriores, de los frutos del Espíritu Santo, de las finanzas que podemos tener. Por eso dice que tenemos que tener una vida divina ante el Señor. Y para tener esa vida divina, tenemos que tener esos frutos. Tenemos que tener el fruto y lo primero, amor al Señor. Vamos a pasar bueno, ahí están las recomendaciones, siempre ya las dieron los primeros conferencistas. Vamos a saltarlos. Aquí está la instrucción. Aquí está, dice, tu llave para tener una vida divina. Bueno, como le estamos hablando de nuestro fundador de Mochacarén, los dejó, él oraba y decía, ¿cuál es la llave para tener una vida divina? Y entonces escribió este libro, dice, para descubrir cómo caminar en el maravilloso y asombroso privilegio de una vida divina, ¿verdad? Entonces, él los dejó de tarea. Esta es la llave que debemos, ¿verdad?, meditar para tener una vida divina. Los dejó esas para que nosotros lo estudiáramos, porque en los primeros conferencistas nos dijo que teníamos que estudiar este libro, porque es bien intenso, bien intenso. Pero lo más importante dice que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? De ahí lo vamos a tener que agarrar, como dice que el Señor, estamos hablando de todo ahorita, de los frutos, que el árbol de aguacate, el palo de aguacate, crece, da frutos, aguacates. Que si sembramos un palo de limón, da limones, ¿verdad? Y el Señor estuvo tan misericordioso y pensó en todo que los comparó con la vid, ¿verdad? Dice que Él es la vid, ¿verdad? Verdadera. Yo soy la vid verdadera, es ustedes los pámpanos, ¿verdad? Prácticamente nosotros somos las ramas. Pero nuestro fundador de Montecaria pone un ejemplo, porque nosotros, para conocer de la vida divina, ya sabemos que tenemos que tener los frutos. Y dice, ¿verdad? Dice que si nosotros lo encontramos un mendigo, ¿verdad?, recogiendo y pidiendo comida, y se aparece, ¿verdad?, y le dice a usted, hey, yo te voy a dejar en mi testamento $1 billón. ¿Qué harían? Una pregunta, ¿qué haría usted si un hombre le dice, yo te voy a dejar $1 billón, $1 billón en mi testamento, y usted lo mira recogiendo comida, pidiendo comida en la calle? Dice que pasaríamos de largo, lo reiríamos, nos burlaríamos, ¿va? Porque dice, no, pues anda con harapos, no puede ni comprar la ropa, ¿verdad? Ni por la mente de nosotros lo hubiéramos cruzado. Perdió la oportunidad de ser millonario, o sea que él me iba a dejar $1 billón, ¿verdad? Ni por casualidad dice que se cruza eso. ¿Por qué? Por la apariencia, por lo que miramos,
que no es benigna, ¿verdad? No es una manera, ¿verdad? No dice, esto no es confiable. Por eso el Señor, antes que naciera, el Señor Jesús, ya había dejado a los profetas. Ya tenía la profeta, profetizaron antes que naciera el Mesías, eran siglos atrás que vino y profetizó. Pero muchos profetas, están todas las profecías que el Señor, ¿verdad?, dejó. Dice, permaneced en mí, una palabra en vosotros, pedir todo lo que queráis. Todo eso pues lo resumimos los conferencistas que pasaron, ¿verdad? Hablaron de todo, que hay que permanecer en el Señor. Pero para permanecer en el Señor, lo enseña el libro, que teníamos que conocer la fuente, ¿verdad? De dónde vienen esas promesas. Las promesas que dio el Señor. Entonces por eso dejó a todos esos profetas para que profetizaran. Aquí miramos al mendigo, como le digo, que Demos pone como ejemplo, que nosotros miramos y dice, no, ¿cómo me voy a dar $1.000.000 este hombre? Y aquí está la llave, lo que los profetas dijeron, pertenecería de la familia de David, ¿verdad? Dice que de allí, ¿verdad? Ya siglos anterior ya habían dado esa profecía. Nacería de una virgen, nacería en Belén, permanecería en Egipto. Todo eso, todo lo que profetizaron, se cumplió. Se cumplió. Nosotros podemos leer todo esto, pues era la tarea de ustedes para que leeran, para no profundizar mucho, ¿verdad? No quitar mucho el tiempo, porque ustedes pues era la tarea. Él proclamaría el jubileo en el mundo, su misión incluiría a los gentiles, su ministerio sería de sanidad, un ministerio de sanidad. Y eso es lo que andaba haciendo el Señor Jesucristo. Cuando vino a la tierra, Él andaba sanando sobre todo ciegos, cojos. Dije la palabra de Dios que muchos se quedaban admirados, ¿verdad?, de la sanidad que Él proclamaría. Entonces todo eso ya estaba, lo que los profetas dijeron. Entonces, ¿cómo no creer, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo? Lo que los profetas dijeron, todos están ahí. Rechazó, él dice, se levantaría de entre los muertos al tercer día. Yo lo único que estoy leyendo, porque es inmenso el libro, como les decía yo, demasiado, y era una tarea, y ahí se los dejo tarea, que lean este libro, es bien precioso, bien lindo, ¿verdad? Porque los profetas hablaron de él de siglos. Entonces esto los ayuda a saber de a dónde vienen las promesas que el Señor los hizo un día. Lo que Jesús dice lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Ahora viene ya cuando Jesús está en la tierra. Él viene y habla de sí mismo. Recordamos cuando llegó ahí a la mujer samaritana, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de ver que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Digamos que en ese entonces los judíos no concordaban. Pero él llegó al pozo y le pidió agua a la mujer samaritana. Y la mujer se rió, ¿va?, y dice, a mí viene a pedirme, ¿verdad? Y él le contesta, respondió Jesús, le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás a él y él te daría agua de vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos en el mendigo. Si alguien hubiera sido disfrazado como mendigo y dice, no, si es el millonario fulano de tal, viéramos dicho, wow, si me pide los millones que me prometió. Pero como
no venía de una fuente fidedigna, ¿verdad? No venía de una fuente que no. Entonces por eso nosotros lo riemos y no podemos creer. Y así dice él, también que habemos muchos cristianos. También nosotros, conociendo de la palabra de Dios, conociendo quién nos da el don de sanidad, a veces tenemos una fe pasajera. Solo cuando nos sucede algo decimos, Señor, Padre eterno, ayúdame. ¿Ah? Pero son emociones pasajeras. Entonces, para nosotros tener una vida divina delante de Dios, estamos hablando de la fe que tenemos que tener hacia el Señor, hacia lo que Dios nos va a regalar. Vamos a pasar. Dice, yo soy la verdad. Eso es lo que predica el Señor. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo eso, ¿verdad? Habló el Señor de sí mismo. Él hablaba. ¿Cómo no creer nosotros ahora? ¿Verdad? Que Él anduvo en su ministerio diciendo todas las palabras. Por eso la mujer samaritana, miramos, ¿verdad? Que ella se rió y dice, yo he escuchado del Mesías que va a venir, de un hombre que va a venir a libertar al mundo. Pero ya la mujer samaritana ya había escuchado, ya había entendido, ya sabía que él venía. Y por eso no dudó, ¿verdad?, en darle agua y salir a la carrera a decirle que ya había venido el libertador, el que iba a sanar. Dice que soy la resurrección, todo aquel que quiere en mí y no morirá. Tiene poder sobre la muerte, soy el Mesías. Antes que Abraham, soy yo. Aquel que me ha visto, a mí ha visto a mi Padre. El Padre es, yo somos uno. ¿Verdad? Todo eso, Él, ¿verdad? Con misericordia, él cuando anduvo predicando, ¿verdad?, el Evangelio, Él lo decía, ¿verdad?, de sí mismo, hablaba de sí mismo, Él daba testimonio de sí mismo, porque Él era, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, el que iba a venir. Aquí entramos ahí a los frutos, como decía mi esposa, ¿verdad?, los frutos, que mencionamos bastante frutos en la época ahorita viene la época de los mangos. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Ahí sí, nosotros vamos a entrar, ¿verdad?, en lleno, como dice, que el Señor dice que es la vid, ¿verdad? Conocemos qué es la vid, sabemos qué es una vid. La vid es una viña, ¿verdad? La vid da uvas, ¿verdad? Es una planta de uvas. ¿Qué es la vid? La vid es una planta leñosa trepadora, una liana bajo su forma cultivada, presenta, dice, una estructura permanente de madera vieja, formando un esqueleto de soporte más o menos regular, tiene órganos y por ella corre la savia que alimenta las ramas. Mire qué importante. ¿Por qué no los comparó como un mango? ¿Por qué no los comparó con limones? ¿Ah? Porque el mango es una fruta deliciosa cuando está madura, verde como quiere. Pero ¿qué pasa? Si usted corta la leña, usted le sirve para el fuego la leña, ¿verdad? Y la uva ni para el fuego sirve. Dice que el carpintero no puede hacer nada porque es una liana. Bueno, yo le llamo bejuco, no sé, ¿verdad? Entonces dice que ni ese bejuco no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, ahí es donde yo me admiraba, porque estudiando y leyendo, ¿verdad?, y yo decía, Señor, ¿y por qué no me comparó con un mango, un mamey, dulce, rico, ¿verdad?
no que me comparó con las uvas. Dice, ¿verdad? Que Él es la vid. La vid es el tronco y la raíz. La raíz dice que absorbe todos los nutrientes de la tierra y llega al tronco, que es la vid, ¿verdad? El tronco. Ya nosotros venimos haciendo los pámpanos, que somos las ramas. Y dice que todo pámpano será cortado si no da frutos. Mire qué importante lo que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del amor. ¿Verdad? Tener ¿verdad? Temblanza. Todo eso es lo que habla. Y por eso el Señor viene y se recuerda y dice que los compara como una parra o una liana, ¿verdad? De uvas. Puede creer que se mira como un esqueleto seco, dice, ¿verdad? Pero fíjate que tiene órganos, tiene. Entonces nosotros prácticamente los compara que ese es el corazón de Jesús. Es el tronco. Nosotros somos las ramas. Y dice que cuando las ramas no dan fruto, de que serán cortados. Serán cortados, ¿y para qué van a servir? Como estábamos hablando de las demás conferencias, estaban hablando que serán quemados, porque solo para eso sirve, para quemarla. Y aquella rama dice que da frutos, va a ser apodada, va a ser limpiada. ¿Para qué? Para que dé más frutos. Y cuando empieza a ser limpiada, ahí es que donde nosotros, como estábamos diciendo los demás conferencistas, que entre nosotros nos acercamos más al Señor, tenemos más pruebas. Tenemos pruebas grandes. Pero ¿qué pasa con esas pruebas? Que el Señor los está limpiando. Lo está procesando. ¿Verdad? Está procesando. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no fue el vecino? No, tú. ¿Por qué? Porque a ti te estoy procesando. Porque a ti te estoy moldeando. ¿Para qué? Para que des frutos. Y estamos hablando a veces, conozco fraternos que dicen, no, yo llevé 13 fraternidad. Se sienten campeones. Y a veces no es ese fruto que está hablando el Señor. Es importante ese fruto, el fruto de la pesca. 50 reales. De ir a pescar. Pero ¿Me toma todos los fines de año. Entonces, ese es el fruto. Pero no, hay que tener los frutos del Espíritu Santo. De ese fruto es que esté hablando el Señor. Está hablando que nosotros tenemos que dar todo el fruto para que nosotros seamos como Él. Para que nosotros cuando salgamos a la calle seamos como Él, que dice que Él hasta le brillaba el rostro. Y en verdad, hermanos, fraternos, cuando nosotros entramos a un lugar y a veces miramos personas llenas del Espíritu Santo, llenas con una sonrisa, ¿verdad? Bien agradable, y que uno se siente hasta cobijado con una persona. Yo conozco bastantes fraternos que cuando van a dar testimonio son filas de gente para que oren, ¿verdad? Para que Él ora por las personas. Pero nosotros hemos perdido bastante eso. ¿Por qué? Porque no hemos agarrado esos frutos para nosotros. Y el Señor es bien claro. Dice que los compara con la vid y Él, ¿verdad? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y dice, mi Padre es el labrador. El labrador es el mismo que cultiva los alimentos, que cultiva, ¿verdad? El maíz que cultiva. Y Él es el que cuida cada uno. Pero no los comparó con un maíz, no que los comparó con las uvas. ¿Por qué? Porque las uvas, a veces, ellas tienden de irse por otro lado. Y mire, viene el que cultiva, el labrador, que es nuestro Padre, las corta, la quiebra, la bota, la desecha. ¿Por qué? Cuando alguien se quiere ir, ¿verdad? Una uva ¿por qué? Porque ya el cultivador tiene su aro, hace su hamaca, como dicen, y aquí
Y él dice, este va a dar tantos. Y lo cultiva, pero perfectamente. Y así es nuestro Señor Jesús, que a nosotros los tiene como esas uvas preciosas, ricas. Porque dice, ¿verdad? En otra profecía que estaba leyendo, no me acuerdo porque no soy mucho de cortarme los versículos y todo, pero dice que comparó a Jerusalén también con un viñedo. Y dice que él la cuidó, la regó, le dio los mejores abonos. Y dice él, ¿qué pasó? Que dio malos frutos. Que unos frutos salieron amargos, otros ácidos. ¿Por qué? Porque no estaba pegado a la vid del Señor. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Dice, ¿verdad? En otro versículo ahí que lo dejamos de tarea. Dice que yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros no podemos, porque dice, afuera de mí, nada son. Nosotros cortados de ese tronco que es nuestro Señor Jesucristo, afuera no somos nada. Solo servimos para arder en el fuego, porque dice que ni un carpintero ni nada ocupa esa leña. No ocupa para nada, ¿verdad? Y ahorita pues me acuerdo de una reflexión, ¿verdad? Que dice, hay viñas que no están de acuerdo con el plan de Dios. Es de las viñas que le estamos hablando, porque hay diferentes, ¿verdad? Que a veces no están en los planes de Dios. Hay, ¿verdad? Bastantes sectas religiosas que no están en el plan de Dios y a veces por eso dan malos frutos. Estaba acordando esta reflexión que las quería compartir porque la verdad que es bonita reflexión. Yo le decía a mi compañero que el libro era bien grande y la enseñanza, pero gracias a Dios que los compañeros me ayudaron a compartir, porque los frutos ya los conocemos. Para tener una vida, ¿verdad? La vida divina, ya tenemos la llave, cuáles son, conocer de dónde vienen las cosas de Dios. Y entonces estaba viendo de la reflexión de la vaca, que dice que había una gente tan pobre, ¿verdad? Pero pobrecita, que dice que la casa ya le caía encima y no hacían ni para arreglarla. Pero dice que era tan pobre que... Pero entre la pobreza ellos tenían una vaca. Tenían una vaca y esa vaca les daba leche. Pero les daba otra cosa también, ¿verdad? Les daba ese ego o les daba eso. Bueno, si nosotros tenemos una vaca y hay gente que no tiene nada. Ajá. Tenían ese ego adentro y decían, nosotros somos pobres, pero ya le estaba cayendo la casa, ya, pero tenemos una vaca. Y se habían aferrado a la pobre vaca. La pobre vaca ya estaba toda flaca ahí, le sacaban su lechita, hacían su quesito, cuajadita, ¿verdad? Y de ahí vivían ellos, de la vaca, pero mire que llegó alguien, y les mató la vaca. Ya se imagina que eran de pobres, ¿verdad? Y ya sin la vaca. Que ellos la vaca, ellos se sentían que tenían todo. Pero dice, ¿verdad? La misma reflexión dice que cuando ya vieron porque ya cuando la pancita ya aprieta, hay que moverse. Hay que moverse. Hay que ponerse las pilas, como dicen. Y empezaron a sembrar. Y ya empezaron a llevar frutos a aquella casa.
empezaron a sembrar cebolla, empezaron a sembrar cilantro, empezaron a sembrar repollo. Y cuando miraron que el vecino tiene un repollo, ahorita ya se lo vendían y ya compraban otra cosita. Y entre todos empezaron a hallarle aquella gracia a la vida, a poder producir aquellos frutos para poder sustentarse. Y lo bonito de esta reflexión, ¿verdad? Que después que le quitaron la vaca, ellos fueron prósperos. ¿Por qué? Porque ellos estaban a una vid que no era verdadera. Y por eso dice, hay que matar las vacas, ¿verdad? Pero tal vez no tenemos nosotros vacas, ¿verdad? De las que sacan leche, pero sí tenemos vacas, esas cadenas que lo atan, los miedos, ¿verdad? Los miedos de salir y ir a vender alguna cosa para poder sustentarse. Vivían una vida mediocre. Por eso nosotros preguntamos, ¿qué prefieres? ¿Una vida de mediocridad o una vida divina? ¿Verdad? Por eso esa reflexión. Y así tengo también un testimonio que sí me pasó a mí, y muchos lo han pasado, porque yo estuve en Estados Unidos y yo tenía una vida de la vaca, que yo solo tenía mi chambita, le decimos allá. Yo iba a trabajar, hacía mis 8 horas, a veces el patrón solo me daba 3, 4, pero yo era conforme. Yo llegaba al trabajo, me conformaba y mire, prendía el aire acondicionado y me tiraba a dormir todo el día si no había trabajo. Hasta le daba gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay trabajo, Señor. ¿Verdad? Vivía una vida cómoda, pero cómoda, fácil. Pero ¿qué pasaba en mi finanza? ¿Cómo estaba? Lo mismo balanza. Sacaba el cheque para pagar esto, para pagar lo otro. Y la vaca lechera también en las cantinas. Ahí se iba todo. Y por eso les digo que yo vivía una vida tan cómoda. Igualito esta familia. Pero ¿qué pasó? Una vez me caí en la escalera, ¿verdad? Y me lesioné el brazo. Pasé 3 años y medio sin trabajar. ¿Verdad? Y gracias a Dios que el Señor en ese entonces me suspendió. Pero ya no vivía, ¿verdad? Ya solo pensando en el chequecito que me iba a venir, porque siempre allá pues le daban un chequecito, pero más bajito de lo que ganaba yo. Pero cuando Dios quiere que tengamos una vida divina. La vida divina ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que tener todos los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que amar al prójimo. Ya hablaron los otros jovencitos. Tenemos que sonreírle. Tenemos que tener aquel me gusta cuando vienen los aternos y lo abrazan a uno, que sentir el cariño, pero un abrazo verdadero. Dice, Dios quiere que tengamos muchos frutos. Tenemos los frutos, ¿verdad? También tenemos que invitar a muchas personas para que vengan a fraternidad, para que puedan venir los frutos del Espíritu Santo. Y por eso dice que si nosotros tenemos todo eso, somos los verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Cuando su carácter se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros, cuando el carácter se manifiesta en nuestras vidas, nosotros somos unos verdaderos discípulos de Cristo. Por eso no tenemos que tener apegarse a las vacas, porque nosotros tenemos que romper esas cadenas.